Bienvenidos al canal para Brahman. En esta oportunidad vamos a hablar de lo universal como el principio natural de la conciencia, que es en sí misma el principio natural de nuestro yo, que podemos llamar ego o personalidad. Por lo tanto, ya tenemos comprendido inicialmente que la conciencia es universal y que lo universal es al mismo tiempo el yo individual. Universal como principio que significa uno y versus. La unión de uno y versus es el principio universal, o sea, uno vuelto hacia uno mismo. Es el retorno hacia uno mismo, es la integración de toda la fenomenología. O sea, el universo se integra a sí mismo en su propia expresión. Por lo tanto, cuando hablamos de que la conciencia, el yo y todo lo que yo pueda hacer es universal, esto significa o explica claramente o es un sinónimo muy potente de lo que llamamos en este canal la no dualidad o Advaita, que en síntesis significa el mismo principio. No dualidad es que no hay dos, y lo universal es que el uno vuelve sobre sí mismo o se integra en sí mismo. ¿Y qué se integra? Se integra la falsa o la ilusión de que uno está separado entre lo individual y lo externo, o sea, el individuo y el afuera, el sujeto y el objeto. Esa, esa división es ilusoria, es solo provocada por las etiquetas y los estados del pensamiento, los estados de el mano maya koya como proceso de pensamiento automático, el vijnana maya koya como proceso intelectual que sostiene la estructura metafísica de lo que yo creo y son los responsables de que se sostenga esta idea ilusoria de separatividad, de individualidad y no comprendamos que realmente la conciencia es universal. Cuando comprendemos que yo soy en realidad universal, el principio yo soy, recordemos que el yo soy es recordar el principio de la conciencia como no dual, como autoluminosa y como el ser eterno en el recuerdo conceptual del yo soy, radica el puente a nuestra verdadera naturaleza, el Atman. Y ese recuerdo se sostiene o se concreta en la negación de lo que no soy a través del proceso neti-neti. Y descubro que yo no soy el uno separado, o la individualidad, o el yo fenomenológico, o el ego, y las infinitas identificaciones que podemos llamar koyas y upadis, y al comprender y negar todas las falsas identificaciones que están sostenidas por el pensamiento y que no se sostienen por sí mismas, porque cuando indagamos en los campos ilusorios de lo que yo creo ser, como la mente, la inteligencia, la emoción, el cuerpo, eh, la cultura, etcétera, etcétera, naturalmente comprendo que todos estos conceptos son aparentes, son transitorios y dependientes. Son aparentes porque cuando los examino me doy cuenta que con solo observarlos ya cambian de forma, no son constantes, dependen del flujo constante de la perspectiva del pensamiento.
Son transitorios porque me doy cuenta que todo lo que yo creo ser cambia constantemente. Con los años, los meses y los días, todo lo que yo digo que soy va cambiando por el mismo flujo del tiempo. Tanto el cuerpo, las emociones, las identificaciones, todo va cambiando. A lo que yo le digo yo no es un objetivo fijo, siempre se va moviendo. Y es dependiente porque si no hay un observador pensando sobre eso no existe por sí mismo. Por lo tanto, el neti neti, el trabajo sobre lo que yo no soy para descubrir lo que yo soy realmente, se basa en dos principios principales, o dos principios, valga la redundancia, fundamentales, que son el yo soy y el neti neti. El neti neti se va a encargar de descubrir lo que es aparente, transitorio y dependiente para descartarlo como naturaleza real, dado que no tiene existencia propia, y el yo soy es el recuerdo de mi real naturaleza por un sentido de convicción. Por lo tanto, en el camino de autoconocimiento, el yo soy sostiene mi esencia como Atman, la sostiene, debo recordar lo que debo recordar y debo olvidar lo que debo olvidar. A través del neti neti, negar todos los campos ilusorios. Es como un ataque desde dos lugares al mismo tiempo para sostener el equilibrio del autoconocimiento, de la pura presencia. Si no niego la parte ilusoria, termino atrapado, ¿no?, en el flujo mental, emocional e intelectual que me termina atrapando en los mundos ilusorios de Maya, de los eternos laberintos de Maya. Nunca acaban, son infinitos. Las prisiones pueden ser cada vez más profundas. Y si no recuerdo mi verdadera naturaleza, pierdo el foco, pierdo el norte, pierdo el camino fácilmente. Entonces, se sostiene el autoconocimiento en dos principios fundamentales, el yo soy y el neti neti. Sin estas dos prácticas internas, el mundo, la lógica de Maya, del samsara, de la cultura, la sociedad, la familia, la historia personal, la emocionabilidad, todos esos motores que son muy potentes me arrastran y me vuelven a llevar a una telaraña repleta de identificaciones, miedos, ansiedades y demás que realmente no son míos, son producto de la acumulación de la conciencia humana. No son míos en términos concretos y reales, son identificaciones que vienen por la conciencia humana, la conciencia animal, la conciencia social, cultural, todas las capas, como siempre recordamos en este canal. Nosotros lo que llamamos yo en realidad está conformado por múltiples capas o collas que van conformando identificaciones a diferentes niveles. Y estos ya vienen dados de por sí. Tienen pequeñas particularidades que nos diferencian, pero estos motores de identificación, estas grandes conciencias o collas, ya vienen en forma automática y tienen gran poder sobre nosotros. Por eso en un camino de autoconocimiento es imprescindible negar lo falso, lo ilusorio a través del neti neti y recordar lo verdadero a través del principio yo soy. Y en eso radica la comprensión del sentido universal de mí mismo. Yo mismo soy universal. No voy a llegar a la universalidad. No, no soy yo comprendiendo la universalidad. Esa es la diferencia
con el trabajo de un intelectual, de un filósofo o de un científico, ¿no? Quiere llegar a lo universal, pero separado de lo universal. Estudia lo universal para de ahí quitar reglas que generalicen y que puedan ser aplicadas al mundo individual, social, civilizatorio. En cambio, en el autoconocimiento profundo e interno, uno se da cuenta que es lo universal, en el sentido más profundo y definitorio del término, no como una postura, ¿no? de una política o una sensibilidad universal. No, uno es lo universal. Uno no tiene una ética o una moral universal. Uno es lo universal, que lo universal en sí mismo es el Dharma. El Dharma es la ley universal, que viene por naturaleza, que se expresa por naturaleza. Equilibra los gunas, los cinco elementos, todas las expresiones de la conciencia, la expresión del Dharma. Y esta expresión del Dharma es la expresión de lo universal en mí. Lo universal está siempre en mi presente, generando una pulsión desde el interior, desde mi propia naturaleza. Por esto, las personas que se vuelven muy egocéntricas, muy mezquinas, muy individualistas y demás, entran en grandes crisis por contradicción, porque a su propia naturaleza ser no dual y universal, pero la aplicación en la práctica en su vida es absolutamente egoísta, cerrada, individualista, mezquina. eh, Esto hace que esos sistemas cognitivos o antakarana, que es el motor cognitivo, entren en crisis. ¿Por qué entran en crisis? Porque están luchando contra su propia naturaleza y su propia naturaleza como Advaita, como universal, como Atman, jamás, jamás fracasa, jamás puede ser vencida la propia naturaleza porque en sus mismas cualidades lo abarca todo, es así y siempre fue así, siempre fue infinita, eterna, universal, no dual. Por lo tanto, cualquier experiencia egocéntrica que luche por mantener su sentido individual y egoísta, ¿no? Es un camino hacia la autodestrucción, tarde o temprano, simplemente porque estoy desperdiciando mi energía y mi tiempo en caminos ilusorios, en caminos falsos, y me obligan a empezar a volver al primer casillero del juego. Eso es lo que se conoce como en la metafísica hinduista como el renacimiento o la transmigración. Cuando no pude comprender mi propia naturaleza, vuelvo a empezar de cero. Cuando la comprendí, salgo del ciclo del samsara, porque ya comprendí el juego y comprendí mi verdadera naturaleza y no es necesario expresar ese nivel, ¿no? En tercera dimensión, mundo materialista de ilusión, para que yo pueda comprender. Bien, con esto ponemos fin entonces al video del día de hoy sobre la universalidad de la conciencia, sobre mi verdadera identidad como universal en términos de mi propia naturaleza real, no de un adjetivo o de una moral o una ética universal, sino que la conciencia en sí misma es universal y lo abarca todo, todas las capas del ser. Muchas gracias.